Desde mi punto de vista, por más que la sentencia plenaria haya tenido como objetivo señalar de que prácticamente el delito previo es completamente autónomo, completamente independiente del delito de lavado, hay algunas líneas y trazos, digamos, en la resolución en las que se reconoce expresamente de que el delito previo sí es un elemento del tipo de lavado. Y por lo tanto, al ser un elemento del tipo de lavado, es un elemento que tiene que ser probado o acreditado por la Fiscalía en un determinado nivel que es materia, digamos, de una discusión posterior, ¿no? Pero lo que está claro es que no ha triunfado tampoco la posición de la Fiscalía en el sentido de querer sostener de que el delito previo ya no es un elemento del tipo penal y por lo tanto no debe de ser referenciado tampoco para efecto del dolo, ¿no? Entonces ahí yo me sumo a la posición de Pariona, ¿no? Que tiene un artículo escrito hace algunos meses que se llama La ilusión, ¿no? De la inexistencia del delito previo en el parecer de la Fiscalía. Yo creo que sí, y a pesar de que la Corte Suprema ha señalado que se trata de un delito autónomo, en cierto punto yo creo que se confunde la autonomía con la independencia y eso se puede apreciar de la sentencia. Sin embargo, en la misma sentencia uno puede advertir en diversos considerandos que se sigue considerando el origen delictivo, tanto a nivel objetivo como a nivel subjetivo, como conocimiento del origen delictivo, como un elemento normativo del tipo que como tal debe acreditarse. Y esto lo explica claramente la Corte Suprema y lo vincula con la prueba indiciaria y con el desarrollo que hace de la prueba indiciaria. Por lo tanto, esto no ha cambiado y ha sido también el criterio que la Corte Suprema ha seguido en otras sentencias. La única divergencia que yo puedo encontrar es que dogmáticamente, digamos que reivindica o señala la autonomía, pero realmente esto no tiene reflejo en el desarrollo que hace. Finalmente se puede concluir que no se puede prescindir del origen delictivo como elemento normativo del tipo. La ley de lavado de activos señala como elemento típico el origen ilícito de los bienes. Eso significa que el delito de lavado de activos se configura allí donde el autor del delito realiza el acto de lavado respecto de bienes de origen ilícito. Allí, perfecto, la norma dice eso. Sin embargo, existe un espacio donde se requiere determinar que esos bienes de origen ilícitos lo son. Y eso nos lleva ineludiblemente a identificar, determinar un delito fuente. Un poco para aclarar las cosas. Se ha discutido mucho de si el delito fuente o el origen ilícito. Y en tanto en la ley no se observa el concepto de delito fuente, se ha dicho que este no forma parte. Si es que se quiere ver la literalidad de la norma, creo que se tiene razón. Sin embargo, la necesidad de determinar el origen ilícito ineludiblemente lleva a la consideración del delito fuente como un elemento del tipo penal. Además, porque lo dice el artículo 10 de la propia ley. Yo en particular estoy bastante confundido con este estándar que ha establecido la Corte Suprema, porque si bien la posición del Ministerio Público en la audiencia, digamos, del Pleno Casatorio, fue que debía de haber una suerte de relatividad respecto de la independencia del delito previo, en ningún momento se ha desarrollado con precisión qué significa probar de modo general. La famosa sentencia o recurso de nulidad 2868, que cita la casación, el Pleno Casatorio, es más bien más detallosa respecto de hablar de que esto es un delito de conexión y por lo tanto tiene que haber un referenciamiento o prueba de lo que es el injusto penal o la existencia de un ilícito penal previo, digamos de lo que es la tipicidad y la antijuricidad, ¿no? Pienso que el Pleno Casatorio no ha sido lo suficientemente preciso, con lo cual, a mi entender, se ha abierto una puerta ahí para la arbitrariedad o incluso peor todavía la corrupción, porque entonces esa discusión de qué significa probar en el plano general
es algo que todavía no está plenamente delimitado a nivel del pleno casatorio. De una atenta lectura de la sentencia plenaria, he podido advertir que en concreto se refiere a que no es necesario probar, como lo señaló la Casación Arequipa 92-2017, las circunstancias de autor, tiempo, modo y lugar, pero que sí es necesario probar la procedencia delictiva de los bienes. Sin agotar, digamos, no hay que probar el delito previo en sí mismo. Eso es lo que yo he podido advertir de esta sentencia plenaria. Sin embargo, y este era quizá el punto más discutido, a mí me hubiera gustado que la Corte Suprema desarrolle un poco más esto, ¿no? Que aterrice la conclusión, ¿no?, de la autonomía sustantiva y de la prueba de la actividad criminal en general al plano de la prueba, y no lo hace, a mi parecer, de manera exhaustiva, lo cual evidentemente va a generar problemas a la hora de investigar estos delitos. Es decir, los fiscales esperaban contar con una herramienta práctica a la hora de investigar los delitos de lavado de activos y no la van a tener, puesto que no ha significado un avance en este sentido respecto a pronunciamientos anteriores. Se ha discutido igualmente de cuáles son los estándares o los niveles de prueba respecto del delito previo o del delito fuente. Nuevamente, subrayo, el elemento normativo del tipo penal es origen ilícito y por disposición de la ley, este origen ilícito hace referencia al origen delictivo, actividades criminales, es decir, delito fuente. Y en consecuencia debe probarse el delito fuente. ¿Puede probarse de manera general? La respuesta es no. La prueba necesariamente debe alcanzar el estándar de la certeza, lo que podría habilitarse, y pienso que en este sentido la sentencia casatoria guarda razón, en que no se debe probar el delito fuente de manera acabada, no en todas sus circunstancias, cuándo, cómo, dónde, quiénes intervinieron, cuál fue el monto exacto de los bienes o el dinero que se obtuvo respecto al delito fuente. No en esos términos, pero sin embargo, en atención a los elementos más importantes del delito previo, sí debe existir una prueba con carácter que pueda llevar a afirmar que existe certeza sobre el origen criminal, es decir, sobre algún delito previo. Es imposible hablar de origen ilícito o origen criminal sin identificar a un delito previo. Yo en particular he criticado desde el primer momento la sentencia casatoria 92-2017 de Arequipa, porque creo que si bien debe de existir una cierta cualificación, no podemos hacer esa cualificación necesariamente en función de la cuantía de la pena, considerando, por ejemplo, que hay casos de especial trascendencia pública como puede ser la administración de un partido político, y no estoy pensando en los clubes de fútbol, pero sí en los partidos políticos, ya donde la administración de los fondos da lugar a que existan una serie de donaciones y por lo tanto son actividades que son muy proclives, digamos, a las actividades de lavado de dinero precisamente por las donaciones y manejo de efectivo. Por esa razón yo pienso que el delito en particular del fraude en la administración de personas jurídicas sí debe de ser un delito precedente más allá de la cuantía de la pena. Por eso creo que ha hecho bien el Pleno Casatorio en señalar de que no se requiere una mínima cuantía para ello, pero sí creo que tampoco deberíamos de ser tan generosos y abrir la puerta a que prácticamente cualquier delito precedente con cualquier pena y con tal de que genere ganancias ilegales pueda, digamos, significar una base para la persecución por lavado. Por lo tanto, creo ahí de que el Pleno debería de haber establecido algunos criterios más firmes, ¿no? Porque la referencia a penas de 6 meses o 1 año que está en ciertos documentos internacionales de soft law, desde mi punto de vista es insuficiente. Yo considero que hay que distinguir de ley Lata y de ley Ferenda. Si nosotros revisamos la regulación de lavado de activos, el 1106 y su modificación posterior, hay una cláusula general, ¿no? Si bien el artículo 10 se refiere a ciertos delitos, establece una cláusula general y señala cualquier otro capaz de generar ganancias ilegales. Esto es de ley Lata. Otra cosa es que de ley Ferenda se puede analizar la política criminal y ver si es adecuado que se sancione cualquier delito capaz de generar ganancias ilegales, pero este es un tema que me parece que es para la reforma de la ley.
En este sentido, estoy de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte Suprema, ya que el tenor de la ley no nos permite restringir la aplicación del lavado de activos solo a determinados delitos graves. Este será en todo caso una crítica a la política criminal del Estado, pero no podemos dejar de aplicar lo que está previsto en la norma. Claramente no es conveniente. Si bien la ley señala de manera clara que cualquier otro delito que genere ganancias ilegales puede ser un delito previo del delito de lavado de activos, sin embargo, no se puede interpretar de manera literal la norma, sino en atención al cometido político criminal. Y el cometido político criminal de la ley de lavado de activos, de la legislación en esta materia, es siempre hacer frente a una criminalidad o unas organizaciones criminales que llevan adelante la comisión de delitos graves. Como su origen lo establece, el origen del delito de lavado de activos, es luchar inicialmente contra el narcotráfico, luego contra el terrorismo, luego contra la trata de personas, corrupción, es decir, los delitos más graves que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Y en esa medida, no cualquier delito puede ser delito fuente. Y en esa medida, si bien la ley establece que cualquier delito lo es, sin embargo, la necesidad de una interpretación acorde a los fines de la ley, o sea, por algo existe la ley busca algún cometido, y para lograr ese cometido definitivamente no se puede contener a cualquier delito como delito fuente. Hacerlo eso sería habilitar el delito de lavado de activos de cualquier delito que contempla nuestro ordenamiento jurídico, lo cual ciertamente, según mi opinión, es un absurdo. Estos estándares son conocidos, ¿no? Son conocidos porque los aplica el Ministerio Público y los aplica el Poder Judicial en los diferentes estadios. Lo que es un poco raro nada más es que se hable de sospecha, por eso que yo me remito ahí a lo que los procesalistas con su conocimiento científico puedan decir, pero a mí como abogado, que no soy experto en derecho procesal, me suena un poco raro el recurso a la expresión sospecha, más allá de que el Pleno haya querido hacer la diferenciación entre lo que es la sospecha en sentido coloquial versus lo que es la sospecha en sentido procesal, ¿no? Pero creo que al final del día el Pleno no ha desarrollado la aplicación de esos estándares justamente para el lavado de dinero. Y creo que el error consiste en haberse remitido a propósito a los estándares, digamos, indiciarios que establecen la guía del CICAD, las guías de Naciones Unidas o las guías del GAFI, que son guías hechas con criterio puramente policíaco, pensando en lo que es la prevención del lavado de activos y no pensando en lo que es la persecución y sanción de lo que es el lavado de activos. Cuando uno está en el ámbito de la prevención, la sospecha, hasta el sentido puramente coloquial, es lo trascendente, pero sin embargo, cuando ya vas a juzgar, sentenciar y condenar, el estándar tiene que ser otro, y me parece por eso un poco ocioso que la Corte se haya remitido tan alegremente, digamos, estos estándares policíacos. La Corte Suprema hace un esfuerzo para relacionarlos con el delito de lavado de activos y establecer algunos parámetros para hacer frente a la arbitrariedad de la investigación por este tipo de delitos. Sin embargo, hay algunas cuestiones que se pueden criticar. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se le exija un mayor grado de precisión a la prisión preventiva respecto de la acusación? A mí me parece que esta es una incoherencia que no tiene un sustento doctrinal sólido, porque en todo caso nos fijamos en uno de los casos más relevantes, el de la señora Nadine Heredia y su cónyuge, y se tendría que acusar, ¿no? Porque hay una prisión preventiva que incluso ha sido confirmada, el estándar es más elevado. Esto me parece que puede generar algunos problemas, además de lo que ya había señalado Carlos, que efectivamente no hay un reflejo de la probabilidad alta, que es un estándar que sí manejaba la doctrina con más firmeza respecto a esta sospecha a la que hace alusión la Corte Suprema. Considero que estos estándares establecidos en la sentencia casatoria, si bien no son objetivos lo claro que hubiésemos deseado, sí suponen un aporte importante en la aplicación racional de la ley, porque existía justamente un peligro, y el peligro era que se exigía desde un sector de la doctrina que respecto al delito fuente, en la medida en que la ley señalaba que podía habilitarse una investigación sin siquiera el delito fuente haya sido descubierto,
consecuencia, no existía límite alguno para determinar cuál era este delito fuente. Es más, no se daba ninguna explicación, no se debía dar ninguna explicación al justiciable sobre cuál era el delito fuente sobre el cual rezaba o se apoyaba una tesis de imputación del delito de lavado de activos. Al establecerse estos estándares, está exigiéndose al Ministerio Público diversos grados de prueba indiciaria. Si bien no se señala como tal, como indicio, la sentencia casatoria habla de sospecha inicial simple, etc. Sin embargo, bajo la lógica procesal, son los niveles de prueba indiciaria respecto de el delito y los momentos en el cual procesalmente nos encontramos. Al establecerse cualquier tipo de estándares, como lo ha hecho la Corte Suprema, me parecen muy adecuados y yo creo que sí va a ayudar a racionalizar la actividad de investigación de los delitos de lavado de activos. Yo en particular tengo mis dudas, ¿no? Porque si bien desde el punto de vista de la casación 92 de 2017 se ha rebajado, digamos, la exigencia probatoria, porque ya no se requiere la foto prácticamente del autor del delito previo. Muy bien, acá lo que tenemos al final es una serie de estándares o criterios como el de la sospecha general o sospecha inicial o la prueba en el plano general de lo que es el delito previo. Son criterios que desde mi punto de vista, al no estar aterrizados en el propio precedente casatorio, creo que están dejando una serie más bien de dudas y espacios que no van a garantizar, desde mi punto de vista, que haya una mejor persecución y mejor sanción, ¿no? Termino mi comentario sobre este punto con lo que dijo el doctor Fran Almanza en el diario Perú 21 la semana pasada, ¿no? Entrevistado sobre el pleno casatorio dijo, nada ha cambiado, el Ministerio Público va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Si es así, entonces no es de esperarse mayores condenas que las 30 que tenemos hasta hoy día, según ha declarado el doctor Tomás Saladino Gálvez Villegas en una publicación de Caretas hace 2 semanas. Considero que no. Hay 2 puntos que la casación ha precisado, el tema de la gravedad y que no se debe probar las circunstancias de tiempo, modo, lugar, y eso quizá incide en una menor impunidad, pero en general, para que se puedan lograr más condenas es necesario que la Fiscalía cuente con mayores recursos, potencie la investigación, acciones de inteligencia, acciones de cooperación judicial o fiscal internacional y maneje la prueba indiciaria, que es el meollo del asunto en el tema del lavado de activos. Se tiene que trabajar mucho más con los indicios desde el comienzo, trabajar en la prueba indiciaria para lograr condenas como ha sucedido y sucede en España, ¿no? Tenemos una norma muy parecida y en ese país sí se tienen más condenas precisamente porque la Fiscalía tiene un mayor manejo de los indicios y esto va de la mano con el tema de la investigación en materia de lavado de activos, ¿no? Si no se potencia esto en la Fiscalía, la sentencia plenaria por sí misma no va a conseguir mayores y mejores resultados. Definitivamente no, porque lo que ha hecho la sentencia plenaria es simplemente interpretar la ley, es una sentencia más. Después de la sentencia plenaria no ha cambiado nada en absoluto la situación de hecho de nuestra norma. La norma sigue siendo exactamente la misma, no se ha hecho una modificación legislativa. Es más, aun cuando se produjera una modificación legislativa orientado a modificar el tipo, tampoco se alcanzaría mucho. Si es que se quiere lograr sentencias condenatorias, es decir, mayores condenas por este delito, lo que se debe hacer es más bien potenciar la actividad del Ministerio Público orientado a dotarle de mayores recursos, introducir dentro de su logística a especialistas como los que van a analizar financieramente los diversos casos, habilitar que un sistema, por ejemplo, de apoyo técnico sobre la base de pericias. A la actualidad, una pericia dura, en casos de lavado de activos, 1 año, 2 años en habilitarse. Está colapsado prácticamente el apoyo técnico sobre la base de pericias. Si solamente solucionaran ese tema, creo que lograrían muchísimo más sentencias. Pero como notarán, el punto a resolver o el problema a resolver está en otro lugar, distinto al tipo penal. Modificaciones al tipo solamente habilitan una aplicación más racional, más adecuada, una legitimación mayor para la aplicación de la ley penal. El Ministerio Público tiene la carga de la prueba y, como tal, necesita apoyo técnico. Y de allí se debe centrar, creo yo, el problema para resolver para posibilitar mayores sentencias.
Desde mi punto de vista, creo que la Corte Suprema ha hecho un esfuerzo importante por tratar de acercar la posición de la Fiscalía con la posición del, digamos, del Poder Judicial, pero creo que ni los propios jueces supremos tienen una concepción completamente clara o acabada de lo que es el lavado de activos y de lo que es su procesamiento forense, ¿no? Porque lamentablemente estamos ante un delito muy complejo que para conocer su dinámica, conocer sus elementos indiciarios, demanda conocimientos que van muchísimo más allá del derecho penal y el derecho procesal, ¿no? Demanda conocimientos en materia de economía, contabilidad, manejo financiero, etcétera, y creo que nuestros propios jueces supremos no tienen eso tan claro al punto que, como decía hace un rato, han acabado remitiéndose a estas guías policíacas del SICAD o del GAFI que poco aportan para lo que es el procesamiento y condena. Sin embargo, creo que es un avance que nos pone, por lo menos en el plano formal, en un nivel muy parecido al del Tribunal Supremo Español, al que, por cierto, se han remitido muchas veces, y donde, en España me refiero, hay a la fecha más de 600 condenas que para el GAFI ha sido satisfactorio. Yo creo que todavía es una cifra bastante, digamos, pequeña para lo que puede significar este delito que se pueda cometer en el ámbito local e internacional. Gracias. Bien, yo creo que la sentencia, en términos generales, ha resuelto una discusión y ha puesto fin a una etapa en nuestro país en la que quizá había un poco de incertidumbre, ¿no? Sin embargo, en términos prácticos, excepto los dos aportes a los que antes hacía referencia, que se puede perseguir un delito de lavado de activos por fraude a la administración de persona jurídica como delito precedente, eso, o respecto a cualquier delito capaz de generar ganancias ilegales. Y ha precisado también que el estándar de prueba respecto al delito precedente no requiere exhaustividad, que era un tema que no quedaba tan claro con la casación 92-2017 Arequipa. Sin embargo, en el fondo, si uno analiza bien la sentencia, reconoce el desarrollo doctrinal y jurisprudencial que hemos tenido hasta ahora en nuestro país, porque aunque no lo diga de manera expresa, ¿no?, la sentencia señala autonomía del delito de lavado de activos, pero luego uno advierte que realmente la procedencia delictiva de los bienes es un elemento normativo del tipo, ¿no? Incluso la propia Corte Suprema rechaza de manera expresa la posición de la Fiscalía y señala esto se tiene que probar cuando hace un análisis de la tipicidad objetiva y del bien jurídico protegido, así como del conocimiento. Por lo que en el fondo no es que se haya acogido la tesis del Ministerio Público, o sea, el Ministerio Público tiene el mismo estándar, digamos, en general, ¿no?, probatorio respecto al conocimiento del origen delictivo y al origen delictivo, ¿no? Un vacío que ha dejado esta sentencia plenaria, al que antes hacía referencia, es que no ha desarrollado el tema de este conocimiento del origen delictivo, en qué términos debe precisarse, y es el tema de la prueba. Sí ha hecho un desarrollo de la prueba indiciaria de manera general, aludiendo a la doctrina de la prueba indiciaria, pero esto no significa un aporte porque eso está muy claro en nuestro país. Entonces, en concreto, me parece que la sentencia plenaria ha dejado ese vacío y es un vacío que le sigue generando problemas a la Fiscalía al momento de poder conseguir mayores sentencias condenatorias en este tipo de delitos tan complejos como es el delito de lavado de activos. Según mi opinión, hechas las sumas y restas en relación a la sentencia casatoria, creo que el resultado es positivo, definitivamente positivo, porque de un tiempo acá, desde el acuerdo plenario 3 del 2010, donde se establecieron algunos criterios de interpretación, se ha empezado a discutir sobre la necesidad o no del delito fuente, los estándares probatorios, y existían incluso pronunciamientos diversos que habilitaban interpretaciones de todo tipo. Creo que ha valido la pena esta iniciativa de un sector de la doctrina, el Ministerio Público y finalmente el pronunciamiento de la Corte Suprema, y ha llegado a algunas conclusiones que, según mi opinión, son importantes, es decir, aportan mucho a resolver el problema de la interpretación del tipo penal. El primero es el relativo a que el Ministerio Público en adelante queda mucho más claramente notificado que para posibilitar o lograr una sentencia condenatoria debe probar que el acusado es responsable del delito más allá de toda duda razonable. La sentencia casatoria ha concluido categóricamente que
una sentencia condenatoria solamente va a ser posible en la medida en que se pruebe, más allá de toda duda razonable, que los bienes que tiene el acusado tienen origen delictivo. Primera conclusión que me lleva a afirmar que es una sentencia que aporta algo a resolver el problema. Segundo, es la afirmación de la sentencia casatoria que señala que el artículo 10 de la Ley de Lavado de Activos es meramente confirmativo y no establece o no modifica el tipo penal o no constituye un artículo más que va a tipificar el delito de lavado de activos, con lo cual se elimina el peligro de la condena por sospechas, porque en el artículo 1, 2 y 3 se convalida o se define el tipo penal y el artículo 10 no es más una norma que habilita alguna modificación a la estructura del tipo, con lo cual se elimina la posibilidad de una condena por sospechas que presuntamente habilitaba el famoso decreto legislativo 1249.